Dios les bendiga. Estamos transmitiendo este tiempo devocional con el tema de las 7 palabras. La primera palabra que encontramos cuando Jesucristo fue clavado en la cruz, algunos le han llamado la palabra de perdón a cada una de las frases, de las 7 frases que Jesucristo dijo en la cruz. Le han llamado así, las 7 palabras, le han puesto un título a cada palabra: palabra de perdón, de salvación, de amor, de sufrimiento, y cada una tiene su propio título, que a lo largo de los años han ido llegando a esas conclusiones o a esos títulos para cada una de esas frases. Quiero compartir en estos tiempos devocionales justo estas 7 palabras. En algún día voy a tomar dos que son muy parecidas, y quiero compartir con ustedes la primera palabra que se encuentra ahí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 23. La narración se encuentra desde el verso 32 hasta el 38. Quiero leer algunos de estos versículos. Dice que llevaban a Jesús hacia un lugar llamado de la Calavera. Junto con él iban 2 malhechores para ser muertos también. Dice que en este lugar le crucificaron, y a los 2 malhechores también, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y dice el verso número 34: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Pareciera ser que hasta ahí, hasta ese lugar, solamente aparecen los malhechores, los que lo crucificaron, y algunas pocas más personas que se burlaban de él. Sin embargo, la narración completa dice de la siguiente manera: y el pueblo estaba mirando, todo el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes, dice, se burlaban de él. No eran solamente los malhechores, eran también los que le crucificaron, eran los que le gritaban, dice, pero todo el pueblo estaba allí mirando. Y los gobernantes también, diciendo, el pueblo y los gobernantes decían: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Después de que Jesús fue crucificado, este era el cuadro que se presenta allí delante de él. Jesús había andado por toda esa provincia de Judea, por la provincia de Galilea, de Samaria, y lo único que había hecho Jesús era compartir, hacer milagros, hacer sanidades. Se presentaba delante de ellos para hacer bien. Les enseñaba como quien tiene autoridad, dice la Escritura, no como los escribas y los fariseos. La gente se admiraba de su doctrina. Cuando Jesús es apresado, les dice: ¿por qué vienen contra mí con palos y con piedras, con una guardia? Si yo me presentaba en sus plazas, en el templo, en sus sinagogas, a compartir. ¿Y qué mal les hice? ¿Qué mal hizo Jesús con el pueblo? Sin embargo, cuando Jesús es arrestado, cuando Jesús es llevado a juicio, toda la gente se va en contra de él. Cuando hacen su juicio público, que lo hace Poncio Pilato, y les dice: bueno, ¿qué quieren que yo haga con este? Y todo el pueblo grita y dice: suéltanos a Barrabás, porque era una tradición en aquel tiempo que en el día de la Pascua soltaba el gobernante a alguno de los presos que el pueblo pedía, y le dice: suelto a Barrabás o suelto a Jesús, y le dice: suéltenme a Barrabás, dice el pueblo, y a Jesús, ¿qué le hago? Y gritan todos: crucifican. Jesús tenía la autoridad para haber pedido juicio sobre toda la gente. Jesús tenía la autoridad, lo había dicho antes, para pedir a su Padre que le mandara ángeles para que lo defendieran, para que pelearan por él. Si él hubiera querido, a sus mismos discípulos los hubiera preparado para hacer defensa contra los escribas, los fariseos, los romanos, contra cualquiera que se levantara para hacerle daño. Bien pudo haberlo preparado,
había mucha gente que le seguía. En algunas ocasiones eran multitudes. Algunos momentos de las narraciones bíblicas dice que 4,000, 5,000 gentes eran las que se congregaban para escuchar a Jesús. Hombres sin contar a mujeres y a los niños. Imaginémonos nada más la multitud que había delante de él. Pero él no vino a eso. El mensaje principal que Jesucristo traía, el propósito principal de Jesús al venir a esta tierra era justamente la salvación. Era el perdón para aquel que se acercara delante de él. Y Jesús en este momento pudo haber hecho muchas otras cosas más, aún desde la cruz. Claro que él pudo haberse bajado de la cruz. Claro que él pudo haber orado a su Padre para que lo librara de todo eso. Él tenía la autoridad, él mismo lo había dicho, yo tengo la autoridad para poner mi vida y para volverla a tomar. Esto había recibido él de su Padre. Sin embargo, él no lo hizo. Y al contrario de lo que cualquiera de nosotros haría al momento de ser maltratado, de ser insultado, de ser clavado en una cruz, y cualquiera de nosotros hubiera pasado por todo ese proceso que él tuvo que pasar, quizás hubieran salido otro tipo de palabras de nuestra boca. Pero lo que salió de su boca en esta primera palabra fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y hay momentos en nuestra vida en que tomamos decisiones, tenemos acciones que nos llevan a separarnos de Dios. Toda esta gente lo que estaba haciendo era contrario a lo que era lo correcto. Sin embargo, ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto. Los escribas, los fariseos, los sacerdotes, todos los que ministraban en el templo estaban seguros de que ellos estaban haciendo lo correcto, porque decían: si no lo matamos, si no lo detenemos en este momento, toda la gente se va a ir tras él. ¿Y qué va a hacer del templo? ¿Y qué va a hacer de las tradiciones de los ancianos? ¿Y qué va a hacer de los sacrificios? ¿Y qué va a hacer del tributo al templo? ¿Y qué va a hacer de todo lo que aquí sucede? Toda la gente se va a voltear y se va a ir tras él, como si ellos estuvieran librando a la gente de apartarse de Dios, cuando Jesús lo que quería era atraerlos a su Padre, presentarle la salvación, presentarle delante de ellos el perdón que tanto necesitaban y que ellos no querían reconocer, que necesitaban un Salvador. Los romanos pensaban que estaban haciendo lo correcto porque él había dicho, o al menos la gente decía, que él era el rey de los judíos, que él era el Mesías. De hecho, el título que ponen en la cruz, el motivo de su muerte, entre comillas, que era lo que ponían en la cruz, dice: este es el rey de los judíos. Él había venido para establecer un reino que nadie podía entender, porque todos estaban concibiendo un reino con autoridad, con un ejército que tuviera poder, que pudiera dominar a todos sus enemigos. Y Jesús había venido para establecer un reino de amor, de perdón, de salvación. Y la gente que estaba ahí en aquel momento estaba muy motivada por lo que veía, como para insultar a Jesús, como para decir palabras sarcásticas en contra de él. Si tú eres el rey de los judíos, si tú salvaste a mucha gente, le dijiste con tus palabras al que se acercó para buscar sanidad, le dijiste: tu fe te ha salvado. Constantemente era la frase que él usaba. ¿Por qué no te salvas a ti mismo? Y no se salvó a sí mismo porque tú eras el motivo para su sacrificio, para que tú alcanzaras salvación. Porque yo era el motivo de su sacrificio para yo alcanzar salvación. Porque ahora, por su sacrificio y por sus palabras, por su intercesión delante del Padre, el día que tú o que yo le fallamos a Dios y llegamos delante de Él y le decimos: Señor, perdóname, Jesucristo nuevamente le vuelve a decir al Padre: Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Y eso no quiere decir que seamos ignorantes. Tú y yo sabemos lo que no agrada a Dios. Yo no necesito hacerte aquí una lista de faltas que no agradan a Dios. Tú lo sabes
Tú lo sabes, tú eres consciente cuando le fallas a Dios. Tú eres consciente cuando te apartas de Dios, cuando le das la espalda. Tú eres consciente. Yo soy consciente, pero con todo y eso hay algo en nosotros que nos lleva a seguir haciendo lo mismo hasta que no volteamos a Él, hasta que no buscamos a Dios, hasta que no le pedimos a Jesús que haga algo en nuestra vida. Nuevamente vuelve a surgir esta primera palabra dicha por Jesús en la cruz: Padre, perdónalo, porque Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, porque Él vino a darnos acceso directo al Padre, para que se cumplan las palabras del apóstol Juan que escribe en su primera carta, cuando dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque Él es el que pagó por nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. En esta Semana Santa, yo todavía el día de ayer les decía, ¿cómo la vamos a celebrar? Hay muchas maneras de celebrarla, pero una de las cosas que podemos hacer es reflexionar para volver a darle el valor a todo lo que Jesucristo hizo por ti y por mí en la cruz. Y Él en la cruz mencionó una palabra para ti: Padre, perdónalo. Padre, perdona a Narciso. Padre, perdona a Miguel. Padre, perdona, y tú ponle tu nombre. Y esta palabra se cumplirá en tu vida. No fue la única, pero sí fue la primera. ¿Por qué? Porque Él estaba entregando su vida por tu salvación. Y no hay salvación si no hay perdón de pecados, si no hay arrepentimiento. Quizás habrá algunas otras condiciones para no entrar en debates muy especiales y con excepciones, pero en términos generales, la regla para la salvación es arrepentimiento, perdón, y Dios te da la salvación. Vamos a orar. Y a veces mucha gente se pregunta, ¿qué es eso de las 7 palabras? Bueno, repito, son las 7 frases que en nuestras Biblias se traducen así, con las frases que Jesucristo dijo en la cruz. Y la primera te la puedes aprender hoy. Jesucristo dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando repartían sus vestidos, cuando le injuriaban, cuando le insultaban, cuando lo crucificaron, cuando le daban vinagre en vez de agua, y así hicieron todo lo que los evangelios narran. Es lo que dijo para aquellos que hicieron todo esto: es: Señor, perdónalos. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias, Padre, porque como Isaías lo profetizó, Jesucristo fue hasta la muerte de cruz. Señor, dice tu palabra que tú cargaste sobre Él el pecado de todos nosotros, Padre, para que ahora nosotros, cuando volvemos a ti, cuando nos acercamos delante de ti, cuando reconocemos que nos hemos equivocado, que te hemos fallado, que hemos pecado, Señor, y te decimos: Padre, perdónanos. Aún más que nuestras palabras, tú sigues escuchando las palabras de tu Hijo, que desde la cruz dicen: Padre, perdónalos. Por ellos morí, por ellos entregué mi vida en la cruz, para que ellos en algún momento de su vida se volvieran nuevamente al camino de la verdad. Nos volviéramos nuevamente hacia ti, Señor. Y Padre, que esta palabra la tengamos presente. Bendito Dios, porque no estamos exentos de fallarte. Pero el día, Señor, que te fallemos, recordemos que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, quien pagó por nuestros pecados, y que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga. El día de mañana a las 9 de la mañana estaremos compartiendo la segunda palabra, que es una palabra de salvación que Jesucristo da justamente a los dos malhechores, dice la Escritura, que crucificaron ahí juntamente con Él. Dios les bendiga.